Muy buenos días, tardes, noches. Esperando que te encuentres sórdidamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos algunas leyendas de nuestro México, que quizás no hayas escuchado aún, o quizás sí, dependiendo del lugar donde nos escuches. Sin duda alguna, nuestro país está lleno de estas historias que hasta nuestros días se siguen contando. Sin más, aléjate un poco del día a día y del estrés. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. La bruja del morro. Campeche no solo es un estado lleno de historias de piratas. Sus calles también tienen leyendas urbanas como la de la bruja del morro. Cuenta la historia de que en los morros de Ceiba Playa, Campeche, existen unas grutas o cavernas donde rebotan las olas del mar. En esta zona los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues son arrastrados, y los que caen en esta trampa jamás aparecen. Esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentada por los lugareños. Resulta que hace mucho tiempo en este poblado, la comunidad que lo habitaba desde hace muchos años, notaban que de la noche a la mañana familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio no era tan extraño que las familias emigraran por motivo de búsqueda de trabajo, pero en este poblado las desapariciones de familias eran muy frecuentes. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva de cada casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar un hechicero para que descifrara el misterio. El fulano, muy reconocido por dominar la magia blanca en pro de la comunidad, después de varios días, realizó una reunión para notificar al pueblo el resultado de su trabajo. Sorprendió a los pueblerinos cuando les dijo que la razón por la que las familias desaparecían sin dejar rastro era porque el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana, la cual devoraba a toda la familia. De esta manera no dejaba sospecha alguna. Mas el hechicero no era capaz de atraparlo sino hasta el momento que éste estuviera engullendo a sus víctimas, ya que era el único momento en que se despojaba de su apariencia humana. El experto brujo ideó un plan en el cual sería expuesta la familia que, en el orden cronológico, continuaría para la bestia. Cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparían al ente demoníaco, conocido como la vieja Ixahua. Para esto se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia. Uno de esos días llegó a la puerta a tocar una viejecilla inofensiva y de mirada triste, la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche. Pidió posada en cualquier rincón de la casa. La familia, al ver sus rasgos y la desprotección, aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla, sin sospechar que esa noche corrían un gran peligro. Astutamente el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alertar a la bestia. La viejecita, muy apacible, ubicó su jacal a la salida de la puerta trasera que llevaba a los baños de la humilde casa. Pasada la medianoche, el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo directo a las letrinas, con signos en sus rostros típicos de un dolor de estómago.
Al notar el hechicero tal situación, se preparó con sus herramientas de trabajo y salió al lugar donde reposaba la viejilla, pero se llevó una gran sorpresa al ver que allí solo había un bulto de pellejo. Inmediatamente tomó tal pellejo y rezando unas oraciones, lo rellenó de sal y acto seguido procedió a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita. Corrió sigilosamente al baño y encontró a un animal con forma demoníaca, con la boca abierta más grande que la de un ser humano, la cual tenía engullendo a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia, la envolvió con unas ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas, las cuales lo atraparon y sujetaron sin que se pudiera escapar. Los habitantes del pueblo encerraron a la bestia en las grutas para que se ahogara cuando subiera la marea, ya que al hacerlo se inundaban por completo. De este modo la bruja se ahogó encadenada por el conjuro, no sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría a vengarse. Dice la leyenda que el hechizo de brujos solo fue por 300 años y que en estos tiempos está por romperse tal hechizo. La aparecida del Hospital de San Pedro, leyenda de Puebla. Durante el siglo XVII, cuando México era conocido como la Nueva España, hubo un brote de cólera que asoló a buena parte de la población. La región de Puebla fue una de las más afectadas. Las personas morían a decenas y la enfermedad se producía como la peste. Los hospitales no se daban abasto. Uno de los más célebres ocupaba las instalaciones de lo que actualmente es San Pedro Museo. El Hospital de San Pedro era llevado entre médicos y frailes, que hacían todo lo posible por atender a sus numerosos enfermos. Una noche, Fray Luis, que era uno de los encargados del lugar, recibió la visita de una misteriosa mujer. La pobre iba cubierta con una capa negra y tenía las manos muy pálidas. Lo despertó a medianoche, asustándolo con su delgadez espectral. «Le ruego que acuda a mi casa, por favor. Mi hijo está muy enfermo», le pidió con voz temblorosa. «Tiene fiebre desde ayer y no se puede ni mover de la cama». Rápidamente Fray Luis pidió a un doctor que lo acompañara y fueron hasta la casa de la desconocida, donde encontraron al pequeño a punto de morir entre horribles calores. De inmediato lo trasladaron al hospital, no sin antes decirle a su madre que podría ir a recogerlo en una semana, aunque no creían que pudiera salvarse. Pero el chico milagrosamente se curó gracias a los cuidados que le brindaron. Pero pasaban los días y la madre no regresaba por él. Intrigado, Fray Luis volvió a su casa para darle las buenas noticias sobre el estado de salud del niño y preguntarle por qué no había ido a buscarlo. Nada más al llegar, sintió un olor nauseabundo que provocó que se cubriera la nariz. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Extrañado, forzó la cerradura y lo que encontró lo llenó de horror. El cuerpo sin vida de la mujer yacía derrumbado en el piso, en pleno estado de descomposición. Llevaba así más de una semana. Fray Luis dio aviso a las autoridades y después ofició una misa por el alma de la difunta, que aún después de la muerte había regresado para velar por su hijo. Desde entonces dicen que su fantasma se aparece en ocasiones por las inmediaciones del hospital. Por otro lado,
Fray Luis fue recordado durante los años venideros como un hombre de gran corazón, especialmente por aquel niño al que salvó, el cual, tras quedar bajo su protección, llegó a convertirse en un afamado médico. La Cañada de las Vírgenes. A principios de 1795, llegó a Uruapan, Michoacán, un trabajador del gobierno borbónico llamado Carlos Labastida, el cual quería averiguar si eran reales los rumores de que ahí se estaba sembrando tabaco, pues esta actividad era ilegal ante las leyes españolas. Labastida empezó a recorrer todas las zonas por las que se pudiese dar el crecimiento de la planta, pero no encontró nada sospechoso. Al momento de estar recorriendo una zona montañosa, el hombre y su expedición se toparon con una cañada. Le pareció tan bella y tan tentadora la idea de refrescarse en aquellas aguas. No lo dudó dos veces. Así que él y su hijo Ignacio se metieron a nadar en el estanque. 3 hombres se quedaron afuera, mientras Carlos y su hijo nadaban en las aguas cristalinas. Fueron jalados por decenas de manos hasta hundirlos. Así de repente, en el fondo del estanque, las vírgenes se sentían atraídas y comenzaron a acariciarlos y a besarlos, pero no se sentían satisfechas. Aquí es donde la historia no termina de hilar. Resulta que ellas no sentían placer por estos hombres que estaban vivos. Así que les propusieron un trato. Padre e hijo debían arrebatarle la vida a los 3 pobres hombres que estaban afuera del pozo, arrancándoles el corazón, tal y como ellas habían muerto. Ellos 3 a cambio de sus vidas, y así sucedió. Después de algunos días, Carlos viajó hacia Valladolid, hoy Morelia, sin despedirse de nadie en Uruapan. Después partió a la Ciudad de México para presentar su renuncia al gobierno español por motivos de salud y regresar a Cuenca, España, donde decidió vivir en un monasterio junto con su hijo. Se dice que muchos años después, la Cañada de las Vírgenes seguía estando hermosa y con su pozo de agua cristalinas. Pero algo había cambiado. Un día un campesino se cayó al estanque por accidente, pero logró salir de él con ayuda de una cuerda. Nadie lo llevó al fondo del estanque. El campesino, sabiendo de dicha leyenda, consideró que fue un milagro estar vivo, por lo que llevó a un cura para que bendijera el lugar. A pesar del testimonio del campesino, la gente no se atrevía a meterse a la cañada, y menos cuando se encontraron el cuerpo de un hombre colgado de una rama. Se trataba de Ignacio Labastida que, según la leyenda, había viajado hasta ese sitio a pagar sus culpas. El ahuizol prehispánico. Una de las bestias prehispánicas más temidas dentro de la mitología de los pueblos es sin lugar a dudas este perro de agua. Es, según las leyendas, una de las bestias míticas más impresionantes que han salido del fondo de ríos y lagunas. Aquí su leyenda. Cuentan que en la época de la conquista, Hernán Cortés escribía a su rey los pormenores de lo que veía y de lo que acontecía en lo que ellos llamaron la Nueva España, México Tenochtitlan. Cortés se maravilló de la infraestructura que tenía la ciudad de los aztecas. Describe en una carta dirigida a su rey, don Fernando Hernando: existe un mercado donde se venden todo tipo de aves, de todo tipo de plumajes, búho, garzas, aves nunca vistas en España, de muchos y variados colores.
de cantos celestiales, criaturas de verdad espléndidas y maravillosas. También existe un lugar donde se venden plantas que curan todo tipo de enfermedades. Y entre sus calles existen médicos y quienes elaboran los preparados medicinales. Todo está ordenado por calles, nunca se mezclan. También existe una calle donde venden animales para consumo humano y animales para los preparados medicinales. Destaca mencionar que existen muchos y variados jamás vistos por un hombre en toda España. Maravillado, Cortés contaba a su rey los animales de la infraestructura de la ciudad, de sus leyes y de su forma de pensar y medir, de cómo el comercio se llevaba a grandes dimensiones y que venían a diferentes y muy variados lugares. Pero sin duda lo que le llamó más la atención de los últimos fue la leyenda del Ahuizotl, una bestia no más grande que un perro normal, pero con una característica muy especial. En su cola la terminación no era normal, no terminaba en una punta. Tenía una garra con la cual mataba a sus presas. Un día, mientras reparaba una galera, los marineros escucharon el llanto de un niño. Extrañados, se apresuraron a ayudar al niño, pues sus llantos provenían del lago. Ellos pensaron que el pequeño se estaba ahogando, pero para su sorpresa nunca vieron al niño. Se acercaron más a la orilla para distinguir de dónde salía ese llanto y ver si podían ayudar a ese niño que lloraba. Cuando de la nada una garra jaló al marinero tirándolo de la embarcación. Asustado, su compañero se dio prisa para avisar que en el lago le habían arrebatado la vida a su amigo. Salieron a buscar el cuerpo del marinero sin tener éxito. Al regresar, los nativos les explicaron que había sido el Ahuizotl, que es un animal místico y sagrado. Los marineros se dijeron que ni un animal podría llevarse a un hombre de esa forma, que eso era obra del diablo. Pero las descripciones eran más constantes y los hombres no se atrevían a salir solos, y menos si escuchaban llorar a un niño. Después de la gran inundación en la Ciudad de México, los españoles estaban por cambiar la sede de su capital y trasladarla al estado de Morelos o a Veracruz, pero tomaron una decisión más radical. Decidieron cambiar el curso de los lagos y así desecar el gran lago que rodeaba la ciudad azteca. Debido a este cambio, se extinguió el animal más exótico y agresivo vivido en aquella época prehispánica, o eso es lo que se dice. El Casino del Diablo, leyenda de Sonora. En Hermosillo, los ciudadanos conocen bien cierto cerrito, en cuya cima se lanza una construcción abandonada. Se cuenta que hace varios años fue un casino, el más popular de la ciudad, perteneciente a la exclusiva colonia Country Club. Cada 31 de diciembre, los dueños tenían la tradición de dar una fiesta para recibir el año nuevo. Acudían todos los jóvenes hermosillenses, ansiosos por divertirse y encontrar a alguien para pasar un buen rato. Lucía era una muchacha guapa y muy inquieta, a lo que solo le interesaba vivir el momento. Su madre le había prohibido terminantemente ir al casino, pero ella ya sabía cómo escaparse. Se puso un revelador vestido y se arregló para ser la chica más guapa de la fiesta. Apenas sus amigos pasaron por ella, Lucía saltó de la ventana y se metió en su coche, mientras ellos, en medio de risas, hablaban de todo lo que iban a beber y a bailar cuando llegaran a la celebración. Esa noche comenzó con éxito para Lucía. En efecto, se había convertido en la joven más hermosa y llamando la atención de un montón de jóvenes con dinero. Bailó,
bebió y fue de uno a otro con total descaro. Dieron las 12 de la noche y un muchacho muy apuesto hizo acto de presencia. Tenía el pelo y los ojos negros, un porte muy elegante y estaba vestido con ropa fina. Desde el primer momento se fijó en Lucía y la invitó a bailar, para alegría de la chica, quien dejó que la tomara en brazos. La música era estridente y ella estaba eufórica. De pronto sintió algo muy caliente que le rozaba la cintura y se separó de su acompañante para mirar, quedando sorprendida al ver una mancha oscura sobre su vestido. Muy avergonzada, se excusó para ir al baño y limpiarse, percatándose al estar a solas que no se trataba de una mancha, parecía una quemadura. La mano del desconocido se había marcado en su costado, como una huella negra e imborrable. Extrañada, Lucía optó por no prestarle atención y regresó para seguir bailando con él. En las pistas se convirtieron en el centro de atención. Las miradas de admiración y asombro no tardaron en ser sustituidas por muecas de terror y espanto. Al mirar los pies del muchacho, sus zapatos habían desaparecido para mostrar una pata de cabra y otra de cerdo, que danzaban frenéticamente. Una carcajada de ultratumba inundó el casino, al tiempo que el fuego se desataba, consumiendo todo a su alrededor. Muchas personas murieron esa noche, y las pocas que lograron escapar del incendio esparcieron la leyenda como pólvora por la ciudad. De Lucía no volvió a saberse nada. Algunos cuentan que fue rescatada e internada en un hospital psiquiátrico, pero otros aseguran que fue arrastrada al infierno por el mismo demonio, en castigo a su desobediencia. El ánima del trapiche, leyenda de Colima. Esta leyenda transcurre en Colima durante la década de los 30. Pedro Briceño era un muchacho que trabajaba en el campo, sembrando frijol y maíz en el poblado del Trapiche. Cierto día se enteró de que en San Jerónimo, el pueblo vecino, iban a dar una gran fiesta, a la que por supuesto no dejó de asistir. Fue ahí donde conoció a María, una linda muchacha de la que pronto se hizo novio, y así empezaron las idas y venidas de un lugar a otro. Su padre, preocupado porque Pedro cada vez volvía más tarde de San Jerónimo, le regaló un caballo con el que podría viajar más rápido a ver a su amada. El joven estaba muy contento. No podía esperar la hora de casarse con ella para formar su propia familia. Sus amigos le aconsejaron no regresar de San Jerónimo después de la puesta del sol, pues el camino hacia el Trapiche se volvía muy tenebroso de noche. Estaba poblado por árboles muy lúgubres y entre los cuales, según los rumores, deambulaba un ánima en pena. Pero a él no le gustaba hacer caso de las supersticiones. Días después, Pedro regresaba a su pueblo como de costumbre cuando oscureció. Ya llevaba un buen rato andando. Su caballo mantenía el paso firme hasta que de pronto relinchó aterrado, como si hubiera advertido una presencia maligna. El jinete miró hacia el puente que se alzaba a pocos metros de ellos y ahí, debajo del mismo, distinguió a una silueta blanca que lo estaba mirando fijamente. Asustado, Pedro azuzó al caballo y éste se echó a correr, mientras que la figura parecía seguirlos a través del bosque. Aquellos instantes de horror parecieron interminables. Finalmente, las casas del Trapiche se divisaron a la distancia y el ánima se quedó en medio de los árboles, en tanto él corría a la seguridad de su vivienda.
Días después, Pedro se robó a María y se casaron en su pueblo. Y es que después de esa noche terrible, se juró a sí mismo nunca más iba a pasar por una experiencia tan tétrica. El regreso del más allá. Leyenda de Colima. Años atrás, vivía en el pueblo de Tepamera un ganadero de nombre Trinidad, al que últimamente las cosas no le estaban yendo muy bien, ya que no tenía dinero para hacer que vacunaran a sus vacas. Acudió con su compadre, quien con mucho gusto le prestó. Trinidad le aseguró que le pagaría tan pronto como pudiera. Al día siguiente, el ganadero se encontraba regresando a casa por el bosque, cuando se topó con su peor enemigo. Como de costumbre, los dos se pusieron a discutir, y pronto las cosas escalaron a algo más serio. Los insultos se convirtieron en golpes, y los golpes en ganas de matar. Por desgracia, Trinidad no fue lo bastante rápido. El otro infame tomó su pistola y le disparó en varias ocasiones, dejándolo malherido en el suelo hasta que se desangró y falleció. Todos en Tepamera lloraron mucho su muerte. Tiempo después su compadre andaba cazando por el bosque, cuando divisó la figura de un hombre encapuchado que se acercaba hasta él, sosteniendo una bolsa en las manos. El hombre miró hacia abajo y se percató de que no tenía pies, sino que estaba flotando. Espantado, tiró su escopeta al suelo y se echó a correr. Pero mientras más corría, más se empeñaba la aparición en seguirlo. Fue ahí cuando el compadre recordó a Trinidad y lo comprendió todo. La aparición no era otro sino él, quien había vuelto para pagar su deuda. Trinidad, gritó temblando de miedo. Ya te puedes ir, ya no me debes nada, ¿me oyes? Al escucharlo, el fantasma se detuvo y se desvaneció lentamente. Pálido y tembloroso, el compadre regresó a casa y de ahí no se atrevió a salir en varios días. Finalmente regresó al bosque a ver de casualidad si podía encontrar su escopeta. No solo dio con el arma, sino que, junto a ella, vio una bolsa con monedas de oro que eran para él. Al parecer a Trinidad le gustaba cumplir sus promesas, incluso desde el más allá. La Laguna de María. Leyenda de Colima. Tiempo atrás, habitaba en Colima un matrimonio muy modesto, pero feliz. El hombre era honrado y trabajador, y se dedicaba a las labores del campo. La mujer, María, era muy guapa y se ocupaba de la casa. Un día, el hacendado más poderoso de la región decidió dar una gran fiesta, a la que invitó tanto a sus amistades como a los vecinos de las tierras aledañas, fueran ricos o pobres. El marido de María realmente no tenía muchas ganas de ir. Decía que ese ambiente no era el suyo y no se sentía a gusto conviviendo con una clase social más alta. Así que le dijo a su esposa que iría a ofrecer sus disculpas, por simple educación, pero que volvería enseguida. Ella lo esperaría en casa. Las horas pasaron y su esposo no regresaba. Angustiada, María comenzó a imaginarse todo tipo de cosas. Pensaba que de seguro lo habían convencido de quedarse, o que le había mentido con tal de poder ir solo, embriagarse y bailar con otras mujeres. La sola idea la volvió loca de celos. Estaba a punto de perder la cabeza cuando, en su desesperación, se le ocurrió llamar al diablo para que la ayudara. «Si me devuelves a mi esposo», le prometió, «mi alma será completamente tuya».
Al escuchar la oferta, el diablo se le apareció y la arrastró con él hasta una fosa cercana. Allí la mató y dejó su cuerpo enterrado. Cuando su marido regresó a la casa, no pudo encontrar por ninguna parte a su mujer. Preguntó a varios vecinos si la habían visto, pero nadie le daba razón de ella. Ya muy preocupado, reunió a algunos de sus amigos y juntos se pusieron a buscar por toda la región. En el camino encontraron la fosa en la cual había sido enterrada, pero el diablo, al ver que se acercaban, recogió el cuerpo de María y la escondió en las profundidades de un lago. Desde entonces, dicho lugar pasó a llamarse la Laguna de María. Se cuenta que allí el fantasma de una mujer se aparece todas las noches, llorando y reprochándose por poner en duda la fidelidad de su esposo. La cueva de Sauceda, leyenda de Sonora. Esta cueva es muy famosa y fácil de reconocer en Hermosillo. Tiempo atrás fue el escondite de un ladrón despiadado y muy hábil, el cual contaba con un modus operandi infalible. Siempre se escondía a un lado de la cueva, esperando atrapar a sus víctimas. Cuando una persona pasaba sin acompañante, él le quitaba todo lo que tenía y se metía en lo más profundo de la caverna, donde había acumulado una cantidad considerable de tesoros, joyas, armas, monedas de oro y más. La policía centró todos sus esfuerzos en encontrarlo, mas era inútil. Como nadie se atrevía a explorar la cueva, nunca lograron dar con él. Llegó el momento en el que, después de haber robado tanto, el avaro ladrón decidió que ya no saldría a asaltar a la gente. Pasaría el resto de su vida en la caverna cuidando de su inmensa fortuna. Los años pasaron y eventualmente las autoridades entraron a la cueva y encontraron el cuerpo sin vida de ese hombre, muerto por la falta de sol y de aire puro. No tardaron en reconocerlo como el maleante al que buscaban. Sin embargo, sus riquezas jamás las pudieron encontrar. A partir de entonces, muchos han sido los que se meten en la cueva, intentando robar el tesoro, solo para encontrar una muerte terrible. Se dice que el fantasma del ladrón sigue habitando la cueva y que matará a todo aquel que se atreva a querer robarle. La leyenda de El Mechudo. En 1987, en un pequeño periódico en Baja California Sur, México, apareció publicada en primera plana la siguiente historia. A 40 millas del puerto de La Paz, a unas 50 millas al frente de la isla de San Francisquito, junto a la de San José, hay una montaña que baña las aguas del mar, que desde tiempos muy remotos es conocida con el nombre de El Mechudo. Uno de los buzos más antiguos de la costa de California cuenta que cuando se descubrieron los criaderos de perla en Baja California y que él todavía no venía al mundo, los yaquis, indígenas de la región, eran libres de efectuar la pesca de perla. En el año de 1897, fecha en aquella época, el buzo se untaba el cuerpo con grasa, se ataba el estómago con un soyate, que era una especie de soga, y llevaba una estaca de palo en la mano, para defenderse de la ballena, delfín, cachalote, tiburón, pez espada y otros terribles animales que abundaban en aquel lugar. Como se ve, hace más de 100 años, cuando se recogió esta leyenda, se tenía por peligroso a los animales que hoy consideramos amigables, como el delfín. Una vez que los buzos se preparaban de la forma antes mencionada, se arrojaban al fondo del mar,
llegando cada buzo a sacar en unas cuantas horas 300 o más conchas. Los yaquis tenían la costumbre de ofrecer a la Virgen la última perla que sacasen en su faena o jornada, lo que hacían devota y rigurosamente todos los días. Uno de tantos yaquis, al terminar su tarea, sin duda por darse aires de descreído o valeroso, antes de arrojarse al agua a buscar la perla que le tocaba a la Virgen, dijo que iba por ella para regalársela al diablo. Dicen las crónicas que aquel desdichado no volvió a salir del fondo del mar y que sus compañeros huyeron despavoridos y comentando el resultado de aquella terrible blasfemia. Desde entonces, según cuentan los lugareños, en ocasiones, sobre todo antes de salir el sol, muchas de las embarcaciones que por allí pasan han visto emerger del agua a un individuo de larguísima melena. Pero al pretender acercarse a verlo detenidamente, éste vuelve a sumergirse. Con el paso del tiempo los yaquis fueron abandonando aquel fecundo criadero de perlas, pues la leyenda ya está creada y en la región el nombre de El Mechudo cada vez es más conocido, respetado y hasta temido. Cierto o no, pero aún hoy en día aquel lugar inspira cierto temor a quienes conocen el cuento, pues la naturaleza ha dotado a aquella costa de desnudas e imponentes rocas, siempre batidas para el chapoteo de las aguas, ruido que, aunado a una neblina caprichosa, da lugar un ambiente siniestro que, se quiera o no, ocasiona cierto miedo, temor y hasta pavor a quienes antes de salir el sol se atreven a navegar por esas aguas. En ocasiones, viendo a aquel ser de cabellos largos. La fuente del ángel. Fue construida por el Cabildo de la ciudad de Morelia en 1871 para surtir de agua a los vecinos de la Rinconada que forman las antiguas calles denominadas del Tecolote y del Alacrán. Ahora García Obeso esquina con Guerrero, en terreno que perteneció a la huerta del convento de San Agustín. El nombre de pila del ángel se debe a que una leyenda de los vecinos narra que un ángel bajó desde lo más alto de los cielos para extraer de las aguas de una pila a una niña que se ahogaba. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, una señora fue a España a visitar a su esposo. Un día se reunió con sus amigas en una fuente para contarles lo maravilloso que es España, y todas llevaron a sus hijos. Les contó que había muchos palacios y colonias muy hermosas y que trajo muchos vestidos de ese hermoso país. Después de un rato su hija le dijo que tenía mucha sed. Ella le dijo que en un rato irían a su hogar. Pasó el rato y la niña insistió en que tenía sed. Ella le contestó lo mismo. Después de otro rato más, la niña desesperada insistió de nuevo a su madre en que tenía sed, y ésta, para que se tranquilizara, le dijo que bebiera agua de la fuente. Ella se inclinó para beber y de repente cayó al agua, y al no poderse incorporar, empezó a ahogarse y a gritar. La madre al principio no la escuchaba, pero al no encontrarla se dio vuelta y la vio que estaba dentro de la fuente. También comenzó a pedir auxilio, cuando de repente, justo un momento antes de que la niña se ahogara, bajó un ángel del cielo y tomó a la niña que estaba en la fuente. La cargó entre sus brazos y la depositó entre los brazos de su madre.
La fuente de las culebras. Leyenda de Guadalajara. En el cercano municipio de Tapalpa se puede visitar una fuente de piedra, adornada con 4 culebras. Cuenta la leyenda que hace cientos de años, en pleno siglo XIX, había unas comadres que lo único que hacían era hablar mal de la gente a sus espaldas y armar todo tipo de malentendidos. Siempre tenían la costumbre de sentarse a platicar en esta misma fuente para intercambiar cotilleos. Por eso eran conocidas como las Marialenguas. Un día, un indio de nombre Macario se acercó a beber a la pila y las escuchó soltando sus chismes. «Señoras, deberían dejar de expulsar tanto veneno por la boca», les aconsejó. «Nada bueno se espera a quienes solo se dedican a difundir calumnias de los demás». A lo que una de ellas respondió: «¿Tú qué vas a saber, indio metiche? Lárgate y no vuelvas a hablarnos». Macario se agachó para tomar un poco de agua de la fuente y mojó con ella a las mujeres, pronunciando una antigua maldición en otomí, la lengua de su pueblo. Al instante las malvadas se transformaron en culebras y a partir de entonces no pudieron dejar la pila, recordando a los buenos habitantes de Tapalpa. Porque es prudente callar lo que pensamos o creemos saber de los demás cuando no es algo bueno ni verdadero. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.